Hola, hola, buen día. Dios los bendiga a todos, a todas en esta hora de la mañana que estamos celebrando 23 de octubre. Último mes, no, penúltimo mes. A ver, déjame ver. Sí, la semana entrante estaríamos a 30. Penúltimo mes. Penúltimo jueves de octubre estamos celebrando hoy a San Juan Capistrano en el año 1456. Bendiciones a todos los Juanes, a todas las Juanas, que es el día de su santo. Que Dios los colme de gracia, fortaleza y bendición. Bendecido sea. Escuchamos este canto y nos exponemos a la vida de los santos. Hoy jueves sacerdotal, en los cielos y en la tierra sea por siempre muy amado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Bendiciones a todos, a todas en el Señor en esta hora de la mañana de jueves sacerdotal. De tu santidad, tus llagas, Señor, contemplar el dolor que sabe amar y adorándote abrazar la pasión de tu amor. Hoy quiero recordar el instante en que por mí caminaste en el dolor. Esconder en tus llagas mi sentir. Quiero amarte con pasión por cada herida que sufriste por mí. Hoy quiero adorar el gran amor que se encarnó por mí en el dolor. Hoy quiero adorar la gran herida que aún duele por mí y busca mi amor. Hoy quiero adorar de tu santidad, tus llagas, Señor. Contemplar el dolor que sabe amar y adorándote abrazar la pasión de tu amor. Hoy quiero recordar el instante en que por mí caminaste en el dolor. Esconder en tus llagas mi sentir. Quiero amarte con pasión por cada herida que sufriste por mí. Hoy quiero adorar el gran amor que se encarnó por mí en el dolor. Hoy quiero adorar la gran herida que aún duele por mí y busca mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
San Juan Capistrano, religioso predicador en el año 1456. Es uno de los predicadores más famosos que ha tenido la Iglesia Católica. Nació en un pueblecito llamado Capistrano en la región montañosa de Italia en el año 1386. Fue un estudiante sumamente consagrado a sus deberes y llegó a ser abogado, juez y gobernador de Perugia. Pero en una guerra contra otra ciudad cayó prisionero y en la cárcel se puso a meditar y se dio cuenta de que en vez de dedicarse a conseguir dinero, honores y dignidad en este mundo, era mejor dedicarse a conseguir la santidad y la salvación en una comunidad religiosa y entró de franciscano. Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, dispuso vencer su orgullo recorriendo la ciudad cabalgado en un burro, en un pobre burro, pero montado al revés, mirando hacia atrás con un sombrero de papel en el cual había escrito en grandes letras: soy un miserable pecador. La gente le silbó y le lanzaron piedras y basura y así llegó hasta el convento de los franciscanos para pedir que lo recibieran de religioso. El padre maestro de novicios dispuso ponerle pruebas muy duras a ver si en verdad el hombre de 30 años era capaz de ser religioso humilde y sacrificado. Lo humillaba sin compasión y lo dedicaba a los oficios más agotadores y humildes, pero Juan, en vez de disgustarse, le conservó una profunda gratitud por toda su vida, pues le, le supo formar una verdadera carácter y lo preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida. Él recordaba muy bien aquellas palabras de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no queda sin producir frutos, pero si muere, producirá muchos frutos. Juan 12:24. A los 33 años fue ordenado de sacerdote y luego, durante 40 años, recorrió toda Europa predicando con enormes éxitos espirituales. Tuvo por maestro de predicación y por guía espiritual al gran San Bernardino de Siena, y formando grupos de 6 o 8 religiosos se distribuyeron primero por toda Italia y después por los demás países de Europa predicando la conversión y la penitencia. Juan tenía que predicar en los campos y en las plazas porque la gente tan enorme, el gentío tan enorme no cabía en la iglesia. Su presencia de predicador era impresionante: flaco, pálido, penitente, con voz sonora y penetrante, un semblante luminoso y unos ojos brillantes que parecían traspasar el alma, conmovía hasta los más indiferentes. La gente lo llamaba el Padre Piadoso, el Santo Predicador. Vibraba en las predicaciones de las verdades eternas. La gente al verlo y al oírlo recordaban la figura ustedes de San Juan Bautista predicando conversiones en la orilla del río Jordán, y le repetían las palabras del Bautista: raza de víboras, tienen que producir frutos de conversión porque ya está el hacha en la justicia divina junto a la vida de cada uno, y hombres que no producen frutos de obras buenas serán con, contados y echados al fuego. Muchos pedían a gritos la confesión, prometiendo cambiar su vida, y estallaban en llanto de arrepentimiento. Las gentes traían su objeto de superstición y los libros de brujerías y los juegos, y los quemaban en público en hogueras en la mitad de la plaza. Muchos jóvenes, al oír predicar, se proponían irse de religiosos, y en Alemania consiguió 150 jóvenes para la comunidad religiosa y en Polonia 130. Sus sermones eran de 2 o 3 horas, pero a los oyentes que las pasaba el tiempo sin darse cuenta. Atacaba sin miedo a los vicios y malas costumbres. Muchísimas, después de escucharle, dejaban sus malas amistades y las borracheras. Después de predicar se iba a visitar enfermos
y con oraciones y sus bendiciones sacerdotales obtenían innumerables oraciones. Juan convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Dormía pocas horas cada noche, vestía siempre trajes sumamente pobres, comía muy poco y siempre alimentos burdos y nunca comida fina ni especiales. Una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes del estómago lo hacían retorcerse. Pero su rostro era siempre alegre y jovial. Y su cuerpo era débil, pero su espíritu era un gigante. Después de muerto, reunieron los apuntes de los estudios que hizo para preparar sus sermones y suman 17 gruesos volúmenes. La comunidad franciscana lo eligió por 2 veces como vicario general y aprovechó este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos, llegando a conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegara a un gran fervor. Muchos se le oponían a sus ideas de reformar y de volver más fervorosos a los religiosos, y de lo más que lo hacían sufrir era que la oposición venía de las mismas colegas en el apostolado. Se cumplía en él lo que decía el Salmo: aquel que comía conmigo el pan en el mismo mesa se ha declarado contra mí. Por eso es incomprensible, las incomprensiones le sirvieron para no dedicarse a buscar las alabanzas de la gente, sino la felicidad de Dios. Él repetía la frase de San Pablo: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo. Juan tenía unas dotes nada comunes para la diplomacia. Era sabio, era prudente, medio bien, medía muy bien los juicios y sus palabras, había sido juez y gobernador, sabía tratar muy bien a las personas y por eso 4 pontífices, Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III, lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas y con muy buenos resultados. 3 veces le ofrecieron los sumos pontífices nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirieron seguir siendo humildes predicadores pobres y sin títulos honoríficos. Juan llevaba 40 años predicando en la ciudad y en ciudad, las naciones en naciones, los enormes frutos espirituales. Cuando a la edad de 70 años lo llamó Dios, se le colaborarán en la liberación de esos católicos de Hungría, que fue de la siguiente manera. En el año 1453 los turcos musulmanes se habían apoderado de Constantinopla y se propusieron invadir Europa para acabar con el cristianismo y se dirigieron a Hungría. La noticia llegó a Serbia, nación invadida por los turcos. Era impresionante, crueldades salvajes contra los que no quisieron renegar la fe de Cristo y destrucción de todo lo que fuera cristiano católico. Entonces Juan se fue a Hungría, recorrió toda la nación predicando al pueblo, incitándolos a salir entusiastas en defensa de la santa religión. La multitud respondieron a su llamado y pronto se formó un gran ejército de creyentes. Los musulmanes llegaron cerca de Belgrado con 200 cañones, una gran flota de barcos de guerra por el río Danubio y 50.000 terribles janiceros de a caballo, armados hasta los dientes. Los jefes católicos pensaron en retirarse porque era muy inferior el número, pero fue aquí cuando intervino Juan de Capistrano. El gran misionero salvó la ciudad de Bucaret por 3 modos. Primero, convenciendo al jefe católico Unullides que atacara a la flota turca, que era mucho más numerosa. Atacaron y salieron vencedores los católicos. Segundo, fue cuando ya los católicos estaban dispuestos a abandonar
la fortaleza de la ciudad y salir huyendo. Entonces Juan se dedicó a animarlos, llevando a sus manos una bandera o una cruz y gritando sin cesar: Jesús, Jesús, Jesús. Los combatientes cristianos se llenaron de valores, resistieron heroicamente. Y el tercer modo fue cuando ya Hunyades y sus generales estaban dispuestos a abandonar la ciudad, juzgando la situación insostenible ante la tremenda desproporción entre las fuerzas católicas y los enemigos. Juan recorrió todos los batallones gritando entusiasmo: creyentes, valientes, todo a defender nuestra santa religión. Entonces los católicos fueron el asalto final y derrotaron totalmente a los enemigos, que tuvieron que abandonar aquella región. Jamás empleó armas materiales. Sus armas eran la oración, la penitencia, la fuerza irresistible de su predicación. La gente decía que aquellos carteles de guerreros más parecían casas de religiosos que campamentos militares, porque allí se rezaba y se vivía una vida llena de virtudes. Todos los capellanes celebraban cada día la Santa Misa y predicaban. Muchísimos soldados se confesaban y comulgaban, y los militares repetían en sus batallones: tenemos un capellán santo, hay que portarnos de manera digna de este gran sacerdote que nos dirige. Si nos portamos mal, no vamos a conseguir la victoria sino derrotas. Y los oficiales afirmaban: este padrecito tiene más autoridad sobre nuestros soldados que nuestros jefes de la nación. Mientras los católicos luchaban con las armas en Hungría, el sumo pontífice hacía rezar a todo el mundo el Ángelus, las 3 Aves Marías diarias, y por las guerras de católicos y de Santa Virgen María consiguió de su hijo la gran victoria. Con razón, en Budapest se levantaron una gran estatua de San Juan de Capistrano, porque salvó la ciudad de caer en manos de los más crueles enemigos de nuestra santa religión. Y sucedió que la cantidad de muertos, aquella descomunal batalla, fue tan grande que los cadáveres dispersados por el campo llenaron de aire la putrefacción y se desató una furiosa epidemia de tifo. San Juan Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo, y Dios le aceptó su oferta. El santo se contagió de tifo, y como estaba tan débil a causa de tanto trabajo y tantas penitencias, murió el 23 de octubre del año 1456. Gran apóstol, alcánzanos de Dios entusiasmos y valor para defender siempre nuestra amada religión católica. San Juan Capistrano, intercede por nosotros. No tenemos imagen. Bueno, pues les invito a permanecer en San José. Hermoso sentido que Jesús toma de la predicación, y de la predicación el ejercicio del ayuno, la penitencia y el espíritu entregado. Cuando tú vas conociendo más, vas amando más, vas siendo más coherente en lo que estás pidiendo. Cuando amas, la coherencia está enfrente de ti. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estará dividido 3 contra 2 y 2 contra 3.
Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy el Señor nos habla de ese fuego. El fuego, al igual que el amor, abren camino. Si tú te das cuenta que el fuego, mirando que se extiende en una situación de valle o de selva o de bosques, el fuego abre camino. Y el amor, cuando estás enamorado, los caminos están abiertos. Por eso Jesús dice en este caminar del Evangelio de San Lucas de este día jueves, Jesús le dice a sus discípulos, he venido a traer fuego. Y el fuego que nos habla es el amor intenso, que cuando tú y yo estamos o fuimos enamorados, de la cual yo sostengo lo que soy en ese enamoramiento que me da y ese sostenimiento que el Señor me ha permitido, y tú amas lo que eres y la sostienes, ese es el fuego que te hace ser distinto a los demás y te invita a tener ese espíritu ardiente, ese espíritu de Dios con determinación y decisión. Dice el Señor, tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. Tengo que recibir ese bautismo. Entonces el bautismo es el camino de los sacramentos, donde el fuego de ser hijo de Dios se va encendiendo, va agarrando un proceso de luz, un proceso de gracia. Bautismo, confirmación, primera comunión, los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación, confesión, unción de los enfermos y los sacramentos de santificación, matrimonio y orden sacerdotal. Entonces, ese caminar del fuego, el Señor dice, tengo que recibir un bautismo y cómo ansío mientras llega. Qué hermoso que si tú bien recuerdas el sacramento que recibiste, yo recuerdo cómo tenía ganas de tener ese sacramento, del bautismo, de la confirmación y de la primera comunión. Recuerdo cuando recibí el orden sacerdotal, fue una situación muy hermosa que el Señor me vistió de su sacerdocio. Antes de eso me dio la admisión a las órdenes sagradas. Y yo cuando recibí la admisión, ¿qué significa? Que ya estoy dispuesto a lo que el Señor llame. Recibí el ministerio de acólito. Yo recibí el ministerio de lector. Y por último, penúltimo, el servicio de diaconado, orden diaconal. Y por último, hasta ahora, con la gracia de Dios, el orden sacerdotal. Entonces, el Señor va haciéndonos que seamos esos procesos de arder en su amor y disponernos. Recuerdo que al momento de tener ese encuentro con el sacerdocio, el Señor me llenó con la gracia divina a el primer servicio de ser ese sacerdote en la comunidad de Cosamaloapan. Y ahí conocí ese fuego de decisión, de determinar, de planear, de conducir, de programar, de tener fechas propias para nuestros programas de trabajo. Y cómo todo iba generándose un caminar en esa parroquia de la Basílica Liberiana en Cosamaloapan. Después, al determinar, viendo esos frutos, que para mí era muy siempre muy entregado de mirar cómo es que los jóvenes iban creciendo, desenvolviéndose. Y por supuesto que también yo, no nada más es un trabajo hacia allá, es un trabajo que vamos nosotros mirando. Y el obispo dice, bueno, pues porque estás haciendo eso,
necesito que me acompañes en una parroquia. Le digo, Señor, yo no tengo todavía los medios adecuados de mi vida. Tenía 23 años y le dije todas mis debilidades, el alcohol, el dinero, algunas chicas, todo eso, los planes que me limitaban. Yo no puedo, Señor, yo no puedo. Y dice, porque conoces eso, porque sabes leerte, por eso sé que puedes más. Y confío en mí. Y en ese momento me dio la primera parroquia 6 meses después de ser sacerdote. Ahí en Huachín el Señor me permitió tener esa bendición. Y por supuesto con mis debilidades y flaquezas, el Señor hizo que ese fuego ardiera. Me acuerdo de todas las actividades que el Señor me permitió en esa parroquia. Muy, muy bien. Todas las actividades, siendo segundo párroco. Primero era el padre Ignacio Palma, segundo fui yo. Allí en esa comunidad, 5 años, nos permitió el Señor tener esa bendición desde el 95 al 90, al 2000. Y bueno, pues el Señor me procesó y me dio otra parroquia del 2000 al 2007, aquí en el Consuelo, y después el Señor pues me concedió el cambio a Cardel, que fue otro proceso de crecimiento amplio allá en Cardel, y después la cuarta parroquia pues es aquí. Lo más admirable es que me han tocado parroquias con la advocación mariana. Vamos. En Cosamaloapan, Nuestra Señora de la Asunción. Cardel, Nuestra Señora de Guadalupe. Consuelo, Nuestra Señora de Consuelo. Cardel, no, Consuelo, es Cosamaloapan, Huachín, Consuelo, Nuestra Señora de Consuelo. Cardel, Nuestra Señora de Guadalupe, Espíritu Santo. Y Nuestra Señora del Carmen, Cristo Rey. Bueno, pues puras advocaciones a los pies de nuestra Madre María Santísima. Entonces, ese fuego que el Señor nos habla, nos ha mirado y dice, ¿cuánto deseo que recibir este bautismo? ¿Cómo me ansía? Y después dice, el efecto del fuego. ¿Piensas acaso que he venido a traer la paz a la tierra? No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5, habrá 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Qué quieres decir eso? Que sin lugar a dudas, cuando tú estás en una familia y miras a la familia, moralmente, que tú tienes que hablar de la sexualidad, tienes que mirar y ordenar la vida de la sexualidad. Hoy los chicos quieren vivir con una sexualidad así muy afanada a la libertad y al libertinaje. Y en consecuencia llevan una vida muy impropia de la sexualidad. Oh padre, yo me voy a ir a vivir con mi chica, ya estoy viviendo con ella, y pues lo que es natural tener relaciones sexuales, pero esa va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es la que ellos quieren vivir con esa libertad, cuando ya es claro que si vas a vivir con una mujer y que sabes amar con una mujer y que no estás jugando con la mujer, se llama matrimonio, casarse. Entonces, cuando ya el sacerdote le invita a la mamá para que esa chica, ese chico se casen, empieza a haber contrariedad. No, mamá, ¿cómo me voy a casar con él? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viviendo con él? Una aventura que ya estás relacionándote sexualmente, una aventura que ya estás teniendo esa situación de intimidad, una aventura donde estás, ¿qué? Entonces hay una contradicción. Y empieza a mirar esa contradicción cuando tú tienes el fuego. O que si hablas de religión, o que si hablas de sexualidad, o que si hablas de la iglesia, pues entonces empieza a haber contradicción. Porque así lo dicen los mandamientos. Y cuando los mandamientos los llevamos a cabo, siempre va a haber contradicción. Es hermoso lo que hace un rato escuché de parte del padre Fray Nelson, que dice que era un amigo
que tenía un negocio, estaba de trabajador en una multinacional. Esos que van de país en país en una promoción de sus productos. Pero a todo acto tiene sus consecuencias. Y este era un joven, 35 años, que estaba con esa novedad de querer crecer más, querer tener más, querer viajar más. Pero todo paga su consecuencia. Este joven en esta multinacional se encontró con un amigo cincuentón que sin lugar a dudas se relacionaron mucho y ocasionalmente cuando se veían en los viajes determinados de esa empresa que muy bien, muy bien pagada, se miraron una vez estos dos amigos y empezaron a mirarse, a dialogarse y a compartirse. Y le dice el adulto al joven, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Pues bien, fíjate cómo es que todo esto se ha llevado a cabo en mi vida. Y le dice él, sí, pero todo tiene su consecuencia. Pues sí, pero me ha ido muy bien, estoy pagando mi casa, ya tengo 2 carros, mis hijos están bien. Sí, pero todo tiene su consecuencia. Y 3 veces contestó él, sí, pero todo tiene su consecuencia. Y le dice el joven, ¿y tú cómo estás? Pues yo estoy bien, pero realmente mi raíz no está bien. Mira, yo ya soy adulto, ya no tardo en jubilarme, tengo 50 y tantos años. Y te miro y miro mi juventud y nunca me dijeron que todo tenía su consecuencia. ¿Cómo? ¿Piensas que estoy mal? No, pero lo que estás haciendo y viviendo va a va a pedirte consecuencias. Eso era yo. Yo te miraba, yo te miro y me miraba a mí cuando yo era joven en esta empresa. Y así tenía la ambición de poder desenvolverme en el trabajo. Hoy yo miro atrás y miro que me afané mucho mi trabajo para poder darle lo mejor a mi esposa y a mis hijos. Que en el momento creí de tener tanto que yo pudiera tener la oportunidad de tener otra esposa. Y jugueteé tanto con las mujeres que me di cuenta que ninguna de ellas me quería por ser hombre, me quería por mis dineros o por mis viajes. Llegaba a casa, mi esposa pues ya tenía otros intereses en otro varón y por supuesto que yo sentía y entendía esa realidad y perdí mi esposa. En el momento de yo seguir jugueteando mis placeres, mis alcoholes, mis viajes, porque para mí todo estaba bien, sin que me dijeran, todo tiene su consecuencia. Hoy estoy solo, sí, tengo dineros como tú creas, pero ¿para qué? Mi esposa tiene otro marido, mis hijos no me quieren porque no estuve con ellos, les di todo, universidad, casa, carros, todo. Entonces, ¿de qué sirve de que tengas estos éxitos, estos logros, si no, no tuviste esa empresa de los hijos, no cuidaste esa empresa de tu esposa, no llevaste a cabo esa situación de cuidar estas dos empresas que son los que te van a recibir al final de tu etapa de jubilación, los que van a estar a tu lado. Pues yo quisiera ver a mis nietos, pero mis hijos ya no están casados conmigo, ya no me quieren. Y tienen razón. Yo les di todo, pero no me di a mí. Y por eso dice el Señor, aquí de 5 estarán 3 contra 2, 2 contra 3. Porque pues tú piensas que no estás haciendo mal en tu trabajo y ciertamente no estás haciendo mal.
Pero el diablo nunca te va a presentar lo malo con malos ojos. Te va a presentar lo malo bien maquillado. Mira que si te vas a esa empresa, vas a ganar tanto, te vas a ir a países y a países y vas a demorar 3, 5 meses para volver de los trabajos. Y tienes una familia de una esposa, 3 hijos. Entonces la negociación es muy difícil y hay que tener ese cuidado. De tal manera que todo tiene su consecuencia. Y aquí mismo miramos, vamos a leer despacito, aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estará dividido 3 contra 2, 2 contra 3, está dividido el padre contra el hijo. ¿Qué es eso? El padre contra el hijo. Aborto. Aquí está ya. Estará dividido el padre contra el hijo. No dice a favor del hijo. Aborto. Escucha lo siguiente. El hijo contra el padre. Eutanasia. El hijo contra el padre. Eutanasia. La madre contra la hija contra la madre, asilo. Dice la madre contra la hija, esa es una situación de desprecio, una situación de desconocerla. Y la hija contra la madre se llama, por consiguiente, asilo. Asilo, dejarla en un asilo. Y la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que no estamos cuidando la gracia de cada uno de los sacramentos de iniciación, esa unidad, esa comunidad. Y bueno, hay mucha gente que trabaja en las multinacionales, en estas situaciones de aduanas, que andan viniendo, llevando. Miro a quienes están trabajando ahí en la aduana que les llaman a la madrugada, a la hora que sea, los llaman. Y allá van estos, les pagan muy, muy bien. Y ellos con el fin de no perder su trabajo, no pueden estar en casa atendiendo a su bebé, no pueden estar en casa atendiendo a sus hijos. Pero es que levántate a la madrugada, porque ya llegó una embarcación o ya llegó esta situación del muelle y los hacen irse hasta allá, donde quiera que estén. Ya no llegan hasta al día siguiente, pero bien gastados, porque el desvelo es el trabajo más pesado. Pon tú que sea tu trabajo de la aduana sería de las 9 a las 8 o 9 de la noche. Eso es un trabajo que se va equilibrando, pero que te hablan a las 9 de la noche para salir a las 9 de la mañana, pues ahí mira, veas, al menos yo en el desvelo soy muy malo. Y ahí nos habla de la división del Señor. Abramos nuestro corazón y dispongámonos. Hoy es jueves sacerdotal. En un momento, quedan 10 minutos, estaremos en el Santísimo Sacramento y en el ofrecimiento de la gracia misericordiosa de la confesión. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Feliz jueves para todos. Dios los bendiga. Nos vemos en un momento.